Hola, ¿cómo estás? Nuevamente es un placer compartir con vos este tiempo de televisión en este espacio que llamamos El Entrevistador. Como siempre, en la apertura nos acompaña el doctor Enrique de Niri. ¿Qué tal, Enrique? Bien, Rubén, bien, Un placer, como siempre. cierto. Contento porque la temperatura es, Más otoñal, ¿no? sí, que no se vaya para abajo, ¿no? Sí, sí, Pero sí, ahí estamos ahora bien. estamos muy bien. Estamos bien. Bueno, vamos a ir avanzando en la medida en que transcurre el mes de abril con las efemérides. Nos remontamos al año 1846, el 11 de abril. Debido a la oposición de Rosas, cae el Tratado de Alcaraz entre Urquiza y Madariaga. Este justamente es un tema, yo estos últimos días tuve unas conversaciones muy duras con algún entrerriano, porque los entrerrianos son muy argentinos. Entonces, el héroe de ellos no puede tiene que ser impoluto, perfecto, no comete ningún error. Y el Tratado de Alcaraz, ellos dicen que es, vamos a sintetizarlo un poco. Se produce Laguna Limpia, que es un combate, una escaramuza, ya que es tomado prisionero Juan Madariaga. Urquiza, que tenía fama porque era realmente un degollador, lo tiene prisionero. Entonces Joaquín Madariaga, que es el gobernador, tiene miedo, se lo dice al general Paz: temo por la vida de mi hermano. Entonces, ¿qué hace? Y además, Juan Madariaga, que parece que era medio un encantador de serpientes, va y se lo chamulla, por decir así. Entonces, inician unas negociaciones. La negociación va a ser esto que es el Tratado de Alcaraz, y después de eso, no solamente queda libre Juan Madariaga, sino que además Urquiza le devuelve todos los correntinos que estaban en el ejército de él. Y el tratado establecía, básicamente, los entreneros dicen que ese es el primer paso para el pronunciamiento de Urquiza, ¿no es cierto? Y el voltearlo a Rosas. Tiene mucha intervención en el Brasil en todo esto. Un gran ganador de todos esos, como siempre, negociar con Brasil es saber que se iba a llevar la parte del león. Y el tratado tenía dos partes, una que era pospública y otra que era secreta. La parte secreta inclusive fantaseaba con crear una república aparte, o sea, iba a estar Entre Ríos, Corrientes, quizás el Uruguay y, por supuesto, el padrino, el Brasil. Uh-huh. Y le llega eso a Rosas, pero él dice que no, y le ordena a Urquiza que retome Corrientes por la fuerza. Entonces Urquiza habla con Madariaga, no lo puede convencer, Madariaga no se quiere bajar de lo que habían hecho, que además el tratado en sí le permitía mantenerse al margen de la guerra con Francia y con Inglaterra, que era en esa época, y o sea, lo dejaba, las relaciones exteriores de Corrientes las manejaba Corrientes. Claro. Y entonces, me parece que Urquiza se puso medio remolón, Rosas lo emplazó, y entonces Urquiza vino y tomó la provincia de vuelta. Y así se produce Vence Rincón. Ajá. Que es una batalla trágica, ¿no es cierto? Seguro. Y que inclusive antes, Madariaga, 3 días antes de la batalla, publica el arreglo que había hecho con Urquiza. Y por supuesto que a Urquiza le cayó re mal, a Rosa también. Y entonces dice que Urquiza, llamado por un fatal deber, Uh-huh. tiene que hacer lo que como que yo no quiero, pero lo voy a hacer igual. Obediencia de vida, ¿no? Obediencia de vida. Más que obediencia de vida, sí, sumisión de vida. Claro. Bueno, eso ahora, aparte ahí, toda una parte económica que está vinculada con Brasil. Urquiza hizo mucha plata trabajando con los brasileños, pero eso a los entrerrianos no se les puede decir. Claro. Se les puede decir, pero no les gusta. Claro. Y pues los suelos tienen que ser de cristal. Y el tipo tenía cosas buenas y cosas malas. Era un gran general.
ninguna duda. O sea, ellos a eso lo consideran el primer antecedente. Dicen también que Urquiza fue el primer presidente. Hay discusión, no es Derqui el primero, que en realidad él que no es, sino que es el antecedente. Y o sea, tiene panegiristas muy férreos. Por ejemplo, el doctor Isidro Ruiz Moreno es fanático de Urquiza. Imagino que todos ellos son así. Así que es una fecha interesante esta, porque además de la historiografía dimitrista que vino después, a mí no me gusta decir historia oficial porque mi opinión es que todo el que tiene el poder crea un argumento suyo, una historia oficial. Por lo menos mientras él esté. Un relato, ¿no? Un relato. Y eso va a durar el tiempo, depende. Un relato que se instala durante el caso actual, por ejemplo. Yo tengo 79 años, 80 prácticamente. Y el relato que todos nosotros conocemos es el que instaló el peronismo. ¿Y por qué? Porque yo nací en el 46, justo cuando empieza prácticamente la égida del peronismo. Entonces, en tanto tiempo, se crea una cosa que es muy difícil cambiarla después. No solamente dejar lo que está bien, sino que las cosas que son errores o que son falsos, son dificilísimos de desterrar. Así es. Nos vamos a la segunda fecha en este bloque. El 19 de abril de 1853, Pujol promulga la primera ley de educación del país. Sí, en realidad ahí está otro problema. Acá en Corrientes ya había habido una ley de educación, que es la que hace Ferrer. Después Cabral también publicó. Me parece que hablaban, no era educación, sino que era instrucción, era un título distinto. Pero es la primera, sí, fenómeno, pero la primera de esa época. En realidad ya había habido otras antes. Perfecto. El 23 de abril de 1853, Pujol establece el primer sistema de correos gratuito para toda la provincia. O sea, está vinculado con la estampilla. O sea, Matías Pipet, que es un panadero, creo, de Mercedes o de Curuzú, no me acuerdo, Pujol lo llama y él había estado en Francia hacía poco y trajo de ahí la idea de la estampilla y además, ¿qué ponen en la estampilla? Ponen una imagen de la diosa Ceres, ¿no es cierto? La diosa de las cosechas. Y bueno, Pipet graba en una plancha de cobre, no me acuerdo cuántas son de esas estampillas, son todas distintas porque está todo hecho a mano eso, y se van a utilizar en la que se pese. El primer sello de correos que tuvo, la primera estampilla que tuvo nuestro país fue ese. Inclusive la obliteraban, como decían, que era con la pluma. Hay un libro muy interesante que escribió el general Dix, que se llama Las plumas de Corrientes, que analiza todas esas, papel de barrilete usaban, la primera es del 56 y es color verde. Y o sea que Corrientes tuvo, entre muchas otras cosas que ha hecho, el orgullo de tener la primera estampilla que hizo en el país, que es la que sirve de modelo y la que el aniversario del correo inclusive es ese. Así es. En 1862, un 6 de abril, fallece en Corrientes el célebre educador católico Fray José de la Quintana. Eso es interesante, porque el que lo mandó a Fray José de la Quintana acá a Corrientes es un antepasado mío, que era franciscano también. Y Fray José de la Quintana no era un sacerdote, era un hermano, uno de esos que son que no tienen orden sagrado. Ajá. Y hay un libro escrito por un señor Cabral, que era jefe de puerto, capitán de mar, no sé qué. Y era una escuela muy de la época, ¿no es cierto? El rincón con el maíz, la palmeta. Sí. Y además se estudiaba repitiendo de memoria. Eran cotores, que uno pasaba y de lejos escuchaba el ruido de los alumnos repitiendo aprendían por repetición. Pero aprendían. Sí, funcionaba. Funcionaba. Con el castigo, ¿no? Muchos me van a odiar por lo que digo, pero bueno, funcionaba. Esta mañana venía hablando con mi hija que me trae, venía hablando de eso justamente.
Acá nadie usaba el casco. Iban en moto sin casco Así hasta es. que empezaron a aplicar sanciones. Eso de que las sanciones, no, mentira. Sí. Las sanciones modifican la conducta de la gente. Así es. Eso así pasa es, con todos nosotros. Así es. La letra con sangre entra. Así es, Y así nos es. guste o no nos guste. Así es. Y ahora, en esa época la educación era así. Yo me acuerdo todavía, yo hice mi escuela secundaria, una parte en el Colegio San José, y de poner la mano, uno ponía la mano así y le sacudían con una regla. Sí. Y después copiar. Sí, sí, sí. 200 renglones, 300 renglones. Muy jesuítico y muy eficiente. Ujú. Sí, aparte, creo que no sé quién habrá salido de ese colegio de mi beca que no estoy orgulloso del colegio. Así es. A mí me tocó la época en la escuela primaria en que me hacían poner en un rincón de penitencia, ¿no? No hace tanto tiempo. Contra la pared, parado 1 o 2 horas de clase. O sea, y a mis hermanos mayores todavía le pegaban con la... de hecho, mi hermana tiene su edad, digamos, le trataban de corregir golpeándole los dedos con una regla, ¿no? Después, cuando alguien tenía faltas reiteradas, lo hacían ir al colegio un sábado. Le daban un libro de la materia la que tenía nota más baja y a copiar el libro. Era un suplicio eso. Así que uno trataba de no reincidir. Claro, seguro, seguro. No, hay temas que, por ejemplo, podemos filosofar en otro momento. Hay una generación que ahora los entendidos e investigadores califican como generación de cristal. Son los jóvenes de ahora. Sí, maricona. Que no encuentran su camino, su rumbo. Tal vez los padres seamos responsables. Sí, yo creo que sí. En alguna medida de esto, ¿no? Les damos demasiado. Mm. Ya. Demasiados juguetes. Yo me acuerdo cuando yo estaba en 5º año y momento propicio, le digo, mamá, ¿sabes que hay un viaje a Bariloche? ¿Qué? ¿Bariloche? Eso es para un abanderado. Eso es una alumna mediocre. Bajá de acá. Ahí acabó mi viaje a Bariloche. Claro. Y o sea, es tu obligación estudiar. Uh-huh. Yo no me hace ningún favor a mí, es para vos. Claro, sí. Son tiempos, son cambios en el tiempo. La pregunta es, ¿son cambios positivos? ¿Estamos mejor en educación? No sé. Yo creo que no. No, pero decididamente no, Enrique. Estamos retrocediendo. Vamos a una breve pausa y vamos a filosofar con Enrique de Niri sobre un tema que en alguna medida tiene que ver con este final del bloque, ¿no? La cultura. Pausa y volvemos. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Dale luz verde al juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresá a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. La energía está en todo, en lo que hacemos, en lo que dejamos encendido, en lo que usamos sin pensar. Cuidarla es ahorrar. Si usas lavarropas en frío y con ciclos cortos, enchufa el cargador solo cuando lo necesites. Poné el aire en 24 grados y plancha todo junto, no de a ratos. Pequeños cambios logran mucho. Súmate al ahorro de energía.
Gobierno de Corrientes. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Bueno, vamos a hablar sobre cultura con Enrique. Vos sabés que, yendo a una definición básica, la cultura es la manera de vivir que tiene un pueblo. Podemos hablar, Enrique, de cultura universal, cultura nacional, cultura regional. Yo creo que no hay ningún término que tenga más vocablos para definirlo y que tenga interpretaciones diferentes. Hay tantas definiciones de qué es la cultura como corrientes filosóficas, corrientes históricas. Hay formas de ver la cultura que son peligrosas. Uh-huh. Por ejemplo, la antropología. O sea que la antropología, si uno se descuida, lo va a convencer de que un antropófago tiene una cultura. El caníbal tiene una cultura, que es la cultura caníbal. Uh-huh. O sea que para él está bien comer. Uh-huh. Gente, personas, claro. Y yo creo que sí, creo que el tema de la cultura. Lo que pasa es que hoy en día es tan complicado el tema ese, está tan mezclado todo. Nosotros, por ejemplo, vamos a decir, si son los objetos culturales, lo que una sociedad produce. Las hawaianas son hindúes. El jabón, cada una de un lugar distinto, son todas cosas que fueron juntándose y que las usamos todos ahora y no sabemos el origen. Claro. Estaba leyendo sobre las plantas, por ejemplo, una planta esto es, qué sé yo, el mango no es de acá, es de la India, no sé de dónde. O sea, hay toda una serie de movimientos. Yo creo que la cultura consiste, ¿no es cierto?, en todos los elementos que hacen que un pueblo tenga una idiosincrasia, lo hacen identificable. Pero además está todo, es como un pan dulce, está todo lleno de frutitas secas, que son las que, los ingredientes que le agrega cada uno. Uh-huh. Pero la cultura argentina, vamos a tomar un elemento, nomás, Sí. Martín Fierro. Martín Fierro es un prócer o un bandido. Porque era un bandido, era un gaucho malo, ¿no es cierto? Que si era malo porque lo hizo él, porque lo obligaron, eso es una cosa aparte. Pero era un marginal, Uh-huh. era un tipo que no formaba parte de la sociedad, Un desclasado, digamos. un desclasado. Uh-huh. Y sin embargo es un arquetipo. O sea, ahora le llaman paradigma. Pero es un arquetipo, ¿no es cierto?, del gaucho. Y además, cuando aparece Segunda Sombra, ya apareció el alambrado, no es lo mismo. Uh-huh. Adaptarlo cuesta. Yo creo que así como hay que redefinir a través de la interpretación, ¿no es cierto?, los hechos históricos, que yo no los veo como los ve el que los vivió, los veo de otra forma. Tampoco puedo juzgarlos, ¿no es cierto? Con la cultura pasa lo mismo. Y aparte hay elementos culturales que desaparecen. Ahora, no sé si usted coincidirá, pero, por ejemplo, en la República Argentina, que es donde vivimos y conocemos, con la globalización de los medios de comunicación, comenzó, si se quiere, no sé si cabe el término, a desculturizarse la República. Ya hace tiempo, bueno, muchas décadas atrás, antes de la globalización, por ejemplo, adoptamos un Santa Claus, un Papá Noel, un arbolito navideño que no es nuestro. Lo nuestro es el pesebre, el niñito Jesús, los Reyes Magos y demás, ¿no? Pero arrancamos por ahí. El problema es que, ¿cuándo empezó eso? Yo tengo las revistas del ferrocarril, por ejemplo, venía la mitad en castellano y la mitad en inglés. Y había palabras que se decían en inglés. O sea, la palabra fútbol es una creación muy posterior. Se decía fútbol, ¿no es cierto? Como Sí. en inglés. Corner es una palabra inglesa. Esquina.
Sí. O sea, Claro, hace muchos años que tenemos ya una ¿En qué momento? influencia extranjera, digamos. ¿En qué momento empezó eso? Los norteamericanos, todo lo que tiene que ver con el lejano oeste y los vaqueros y demás, es mexicano. Se lo robaron a México. Claro, Y ellos creen que es de ellos ahora. Claro. Y no aceptan que no es de ellos, que Claro. tiene otro origen. Nosotros también. La palabra bondi, el origen es portugués. O sea, no tiene nada que ver, no me acuerdo por qué es, pero no tiene nada que ver con nosotros. claro. Ya, y sin embargo se consagró. Por ejemplo, Halloween, ¿no? Que se celebra en los últimos años en el país, también es una clara muestra de una cultura a la que no pertenecemos, pero que se ha insertado Pero claramente, ¿no? el tema de Halloween es más complicado porque, primero, es desacralizador. O sea, va contra nuestras convicciones religiosas. Claro, exactamente. Y segundo, está muy vinculado con el inframundo, como me dicen ahora, pero con el mal inframundo, con los demonios, con Ujú. el mal. O sea Ujú. que, la imagen está, o sea, ¿no es cierto? Los personajes de Halloween, y aparte cuando han hecho películas, son películas de terror, porque no es una cosa que sea, no es blanco, si es magia negra. Ujú. O sea, lo que pasa es que cuando aparece algo que es un buen negocio, se reproduce. Claro, claro. El 911 no lo inventamos nosotros, 911 lo inventamos nosotros. Claro, seguro. Y está puesto. Sí, sí, sí. Y lo mismo, el Halloween es una industria. Claro. Es una industria que cuanto más grande sea la industria, más plata hay para ganar. Ujú. Lo mismo la fiesta de la cerveza. En este caso no es de los Estados Unidos, sino de Alemania. No, pero aparte de otra cuestión, el argentino no era tomador de cerveza. Ujú, El argentino tomaba vino. ujú. Y el gaucho tomaba sangría. O sea, le gustaba con azúcar y con naranja y limón. Ujú. Nada que ver. Ajá. Pero vino. Y además estaba pautado. La cerveza era para las mujeres embarazadas, la Sí. cerveza negra. Así es. Y ahora el hombre tomaba vino tinto. Ujú. El vino blanco era de mujeres también. Sí, sí. Y el rosado ni que hablar, ¿no? Bueno, pero el rosado es un vino de refugio, así que Sí, sí, sí. Exactamente. Así como el chocolate blanco, digamos. ¿no? el chocolate blanco no es chocolate. para Claro, nosotros. seguro, seguro. Así es. Enrique, esta mañana me informaba, como lo hago siempre, y leía un informe de Infobae que establece que la clase media argentina solo abarca el 17% de las familias, cuando históricamente llegó al 75%. Eso es un problema, ¿no? Claro, el tema es que la clase media vista desde el punto de vista económico es una cosa. El argentino hace esfuerzos ingentes para seguir siendo clase media en lo cultural. O sea, yo tengo ciertas cosas que solamente hay en la clase media. Ujú, Pero parece que es una muestra de cómo retrocedimos todos, ujú, por supuesto. ajá. Normal. Fuimos clase media. Claro, exactamente. Ahora hay una suerte de clase indefinida, ¿no? A la que pertenecemos casi todos. No, para mí hay dos clases nomás. Mm, Culturalmente habrá, ¿no es cierto?, gente que tiene, inclusive ahí también hay grandes diferencias, porque puede ser, según, pongámosle, en la clase media, un abogado, si no es de un estudio exitoso, no es clase media. claro, claro, exactamente. Un médico que trabaja en el hospital que gana 2 mangos, Ujú, no es clase media, claro, por más que sea universitario. por más que sea ¿cierto? universitario. Es cierto. Bueno, Enrique, si quiere agregar algo más en la despedida. No, es interesante que estemos tratando de redefinir lo que es la cultura, porque hemos sido un pueblo de primerísima línea en eso. Nuestra caída fue realmente vertiginosa en un corto tiempo, ¿no? Y muy profunda. Ujú. No es, retrocedimos enormemente. Estamos al nivel de los pueblos de África, Ujú. y eso es grave. Así es, la seguimos. Gracias, Enrique. Hasta luego, Rubén. Pausa y volvemos enseguida. Infoduarte, Comunicación Integral. Director Rubén Duarte.
comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. InfoDuarte, comunicación integral. Periodismo para vos. La energía está en todo, en lo que hacemos, en lo que dejamos encendido, en lo que usamos sin pensar. Cuidarla es ahorrar. Si usas lavarropas en frío y con ciclos cortos, enchufa el cargador solo cuando lo necesites. Poné el aire en 24 grados y plancha todo junto, no de a ratos. Pequeños cambios logran mucho. Súmate al ahorro de energía. Gobierno de Corrientes. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. A continuación vemos y escuchamos al periodista Facundo Sagardoy y su tema del ámbito de la cultura y el arte. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Rubén Duarte, por este espacio para encontrarnos una vez más a reflexionar sobre el arte y la cultura de Corrientes, del país y del mundo. ¿Escucharon alguna vez hablar de arte conceptual? ¿Qué significa arte conceptual? A mediados del siglo XX, ya entrada la década del 60, el término arte conceptual comenzó a calificar las obras de numerosos artistas bajo una consigna común: el triunfo de la idea sobre la materia. Había entonces cambiado abiertamente la sociedad en todo el mundo. La globalización a la que Rubén Duarte y el doctor De Niri acaban de hacer referencia comenzaba a cobrar otro horizonte con la expansión de los medios de comunicación, y la forma de apreciar el mundo visual cambiaba rotundamente. A la par, los artistas se llaman a una profunda crítica a la estética y a la forma, sembrando las bases de lo que hoy conocemos como arte conceptual. Crítica que viene de las vanguardias de inicios del siglo XX y encuentran como padre fundador a Marcel Duchamp. Una crítica que se expresa más allá de todo horizonte pensado entonces por el arte en torno a la estética, y comienza a desplegar, como hablamos en otras oportunidades, sobre arte objetual, de los objetos de la vida cotidiana hacia el arte para crear momentos de reflexión y de crítica y de pensamiento centrados en la generación de conocimiento y de un nuevo saber. El mundo necesitaba paz, y para encontrarla necesitaba el hombre repensar el mundo. En 1968, en Argentina, surge la muestra colectiva Arde Tucumán, o Tucumán Arde, mostrando una profunda reflexión sobre la situación social y económica que entonces vivía el corazón de la Argentina. Arte conceptual, el pensamiento y la reflexión más allá de la forma, mostrando una realidad política, económica y social en la Argentina. También en Buenos Aires tuvo grandes exponentes a través del Instituto Torcuato Di Tella, como Marta Minujín, de quien ya señalamos El Partenón, una obra mayúscula para la reflexión de la democracia postdictadura. También otro gran artista, León Ferrari, y una profunda crítica al totalitarismo,
a la opresión, al abuso de poder y a la violación de los derechos humanos. En Corrientes encontramos un artista singular en torno al arte conceptual, Luis Niveiro. Los invitamos a recorrer el casco histórico de la ciudad de Corrientes. En este momento nos encontramos en el Archivo General de la provincia, a pocos pasos del Museo de Arte Contemporáneo, donde se puede apreciar una obra de Luis Niveiro, un estudio del cuerpo humano, en formato bidimensional. Sin embargo, si vamos un poco más allá y viendo a través del concepto arte conceptual, podemos encontrar en la colección Niveiro y en la obra de Luis a la serie Los Pinochos, una profunda crítica al discurso político y al quehacer político que se lleva solo a través de las cámaras en lo discursivo sin hechos concretos y muchas veces escondiendo y poniendo una tela, una niebla sobre la corrupción. La obra de Luis Niveiro. Los invito a recorrer el Museo de Arte Contemporáneo, el casco histórico de la ciudad de Corrientes y visitar el Archivo General de la provincia. Aquí tendrán mucho para reflexionar y quizá con este concepto arte conceptual también un espejo desde el cual reflejarse como quisieron los artistas y reflejar este mundo desde un tono crítico, reflexivo, que genere conocimiento nuevo para poder imaginar un mundo mejor para todos. Muchísimas gracias. En los estudios de LT7 Radio Provincia de Corrientes, Jacinto Méndez Capurro entrevistó en el programa Una Palabra a Keren Anderson, abogada. Ella es actualmente la secretaria de Cultura y Educación del municipio de la capital de Corrientes. Sí. No nos vayamos por las ramas, quiero escucharla. Y si me preguntás por el nombre, nos vamos más por las ramas todavía. A ver. Porque el nombre es de origen hebreo, judío, y el apellido es austriaco-alemán. Y mis papás me lo pusieron con esa idea precisamente de generar como un puente de la raíz de tanto del apellido como del nombre en relación a la historia también de la familia. ¿Y el significado es el mismo que Karen, por ejemplo? No, porque Keren es una de las hijas de Job, origen hebreo, y hace referencia a todas aquellas cosas que puedan denotar belleza, por un lado, esa es una acepción, y la otra es para el cuerno que se usaba en las batallas para avisar, para dar inicio y para finalizar las mismas, que es cuerno de antimonio. Muy interesante, ¿eh? Sí. Y qué lindo saber, y qué lindo poder transmitirlo y compartirlo, ¿no? Las historias de los apellidos, de los nombres, ¿no? Tiene mucho peso, creo yo, ¿no? Es como entender también de dónde viene uno, porque el apellido es eso, ¿no? Es como una herencia, es de dónde venís, a quién pertenece tu familia, tu raíz, y tu nombre es lo que vos determinás de lo que querés ser. O sea, ¿qué haces con eso? Absolutamente. Por eso hay que tener mucho cuidado, y eso lo enseña muy bien la Kabbalah. Hay que tener mucho cuidado con la elección de los nombres de los hijos, claro, porque se los puede estar bendiciendo o se los puede estar condenando. Sí. A una mujer que le ponen Dolores, pobrecita, ¿no? Porque su nombre lo indica. Sí. Lo mismo que hay nombres de ayuda, auxiliadora, por ejemplo, que van a ser personas que toda la vida seguramente van a tener que estar auxiliando a otras, ¿no? Sí. Así que el peso del nombre es muy importante. Y de eso sabían mucho los hebreos, los sobre hebreos, todo, ¿no? Sí. Sí, para ellos era muy importante. ¿Y qué conjunción importante la suya con respecto al tema hebreo y el tema Austria? Porque conocemos la historia, ¿no? Sí. Así que es muy interesante. No quiero sacarla de tema, le agradezco que me lleve la corriente con estas disquisiciones que me parece que son interesantes. Pero, ¿usted es especialista en mediación? Sí. Soy abogada y hice una especialización en mediación, sí. Uh-huh. Sí, me ha servido mucho en la vida. Seguramente sí. Sí. ¿Y qué alcances o incumbencias tiene la mediación aplicado a su actividad, digamos, ¿no? En realidad,
Yo tengo una historia, y acá nos vamos a ir un poco por las ramas, pero creo que es oportuno también, ¿no? Conocer de dónde vienen las personas para entender la visión y la proyección en la función y en lo que hacen en su presente. Yo soy correntina, nací acá, me crié mis primeros años de vida, mi papá es pastor evangélico. Viajamos mucho, yo viví en Córdoba Capital, en varios pueblos de Chaco, en Resistencia, un tiempo en Paraguay, y siempre estuve triste, siempre quise volver a mi ciudad, a Corrientes. Toda mi familia, de parte de tanto de mi papá como de mi mamá, primos y demás, tíos, abuelos, estaban acá. Y volví para estudiar con la idea de quedarme porque esta es la ciudad que yo quiero. Realmente siempre lo sentí así. A pesar del calor. No, es hermosa, es hermosa. Realmente es muy bella. Y en toda esta historia un poco itinerante, ¿no? A mí me sucedía que no encontraba en los lugares, sobre todo el interior de Chaco, y vos imagínate 15 años atrás, bueno, no tanto, 10 años atrás, 15, acceder por ahí a lo que a mí me gustaba hacer, que en su momento sigue siendo, era la música, era el teatro. Entonces eso, sumado por ahí a cuestiones también de la crisis económica que atravesaba el país, hizo que fuera muy difícil para mí poder dedicarme a eso que tanto me gustaba. Entonces tengo como ese detrás de escena muy relacionado a lo que es la gestión cultural, que en su momento quizás no lo pude llevar adelante como a mí me hubiese gustado. Y hoy tengo la posibilidad de estar en un lugar, fíjate vos las vueltas de la vida, no solo haciendo cosas por la ciudad a la que siempre anhelé regresar, sino también para que podamos brindar un acceso a la cultura más igualitario, ¿no? Muy interesante eso y muy importante realmente, ¿no? Sí. Y educar con la cultura también, tanto para la formación de los que trabajan en la cultura como para el público, ¿no? Sí, totalmente. Cuando hablamos de cultura, hablamos de educación, van de la mano. Con respecto a evangélicos que me mencionó, sí. ¿Están adventistas, están pentecostales, verdad? Sí. Hay una variedad que no son lo mismo, por eso quiero aclarar. Sí, así es. Tienen diferencias en las interpretaciones que hacen de ciertas cuestiones de la Biblia, y eso hace que se ramifiquen y que tengan diversas vertientes, algunos con cuestiones que hacen que sean como un poco más conservadores en cuestiones relacionadas a la vestimenta, como más ortodoxos, ciertas actividades, digamos, más ¿no? ortodoxos, y algunos que son mucho más abiertos, más liberales. No sé si la palabra sea más adecuada de la de liberales, pero es un poco sí la cuestión de lo que trataba de expresar. ¿Y qué piensa, por ejemplo, de Dante Goebbels, que es un pastor, que él se dice pastor evangélico y que ahora parece que se larga a la política, ¿no? Sí, bueno, él hace muchos años que a nivel nacional viene siendo muy conocido dentro de lo que es la fe evangélica puntualmente, ¿no? Porque él es pastor evangélico. Y en los últimos años logró también, a través de programas y diversos medios de comunicación, llegar un poco más a la comunidad en general, sobre todo por ahí con las cuestiones relacionadas a la inteligencia emocional, que él habla mucho de eso y lo relaciona por ahí con las enseñanzas bíblicas. No me resulta extraño. Brasil, por ejemplo, es un país que en el sentido de lo que es la representación y de la participación política, el voto que representa la fe cristiana y sobre todo la fe evangélica, que tiene muchos creyentes allá, hace muchísimos años está institucionalizada dentro de la política. Hay partidos que son cristianos que tienen una gran cantidad de bancas en diversas provincias en el legislativo, gobernadores, intendentes y demás. Quizás nosotros acá en Argentina no estamos como tan acostumbrados y es como los primeros batacazos, podríamos decirlo de cierta forma, de pastores o de figuras fuertes dentro de una fe que deciden candidatearse o que deciden hacer una carrera dentro de la política. Pero me parece bien, yo creo que no tienen por qué ser compartimientos estancos, ¿no? Depende mucho de cómo uno decida llevar su impronta, la gestión, lo que plantee. Claro, porque surge la frase esa de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Claro, sí.
Pero no es muy diferente, ¿eh? El liderazgo. Hay muchos que prefieren no mezclarse directamente, no mezclar la cuestión política con la cuestión religiosa. Pero no me quiero ir de tema, nos corre el tiempo Sí. y no quiero sacarla de su especialidad, que es la mediación. ¿Qué me puede contar de eso y de su aplicación en este momento a partir de usted? Bueno, la verdad es que desde la Secretaría de Cultura y Educación nosotros llevamos adelante un trabajo territorial muy profundo y puedo aplicar realmente todo lo que pude aprender durante el tiempo que pasé por esa especialización de mediación en el día a día. Nosotros, por ejemplo, llevamos adelante los carnavales barriales en donde tenemos referentes y delegados de todas las comparsas con diversas perspectivas de lo que quieren hacer, con diversos intereses. Llevamos adelante las reuniones de comisión con ellos. Entonces, creo que la mediación es algo que irradia en el día a día. Por ahí, bueno, con el ejercicio de la profesión de lo que es la abogacía se diferencia un poquito porque el abogado es como un poco más frontal. El abogado quiere ganar, el abogado quiere argumentar, quiere ser el más elocuente, quiere buscar la beta que le permita tener una ventaja no en el sentido negativo, ¿no? Sino en lo que es la contienda judicial en sí. Absolutamente. Y el mediador tiene otra impronta. Pero yo creo que son herramientas que a mí me ayudan en el día a día a poder llevar adelante también lo que es la función y el cargo público de la Secretaría como tal. Cuando hablamos de mediación, ¿hablamos también de dirimir conflictos entre vecinos? No, la Municipalidad de Corrientes tiene una dirección general que tiene esa competencia, que es la Dirección General de Mediación, y son ellos en realidad los que llevan adelante la función puntualmente. Uh-huh. Bien, nos quedan un par de minutitos. Todo suyo. Bueno, la verdad, agradecer el espacio. Es un placer para mí poder estar acá compartiendo y tener la posibilidad de contar también lo que venimos haciendo desde el gobierno municipal. Hoy tenemos la apertura de lo que es nuestro mes de Corrientes, que se lleva adelante a las 8 horas ahí en el Anfiteatro José Hernández, con una puesta en escena que posiciona a nuestros elencos municipales, a nuestros ballets municipales. Lo hemos generado, lo hemos planificado desde esa visión, con esa impronta de que sea lo nuestro y la identidad correntina, que tiene una raigambre muy particular, ¿no? Porque la identidad del correntino está atravesada por una raíz guaranítica, por una herencia histórica muy relacionada con lo que fue la colonia, con lo que es la herencia española y con todo lo identitario y significativo del litoral, del río que nos atraviesa, que está en todas nuestras canciones, que está en las creaciones artísticas, y más allá incluso del chamamé, que ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La ciudad de Corrientes tiene un bioma cultural muy, muy rico, que no se agota únicamente en carnaval y en chamamé. De hecho, nosotros tenemos centros culturales independientes que tienen actividad continua durante todo el año y que los artistas que se concentran en ellos, porque generan espacios abiertos precisamente, han alcanzado profesionalizarse y las creaciones que llevan adelante son muy, pero muy, pero muy pro. Nosotros realmente tenemos en cuenta lo que es ese mapa cultural y es una línea de gestión que viene desde el intendente Claudio Polich, poder darle prioridad a nuestra identidad local y sobre todo a nuestros artistas locales, ¿no? Porque un Estado está presente no cuando lleva políticas públicas que reemplacen al artista local, sino cuando lleva adelante políticas públicas culturales que le dan las herramientas para que obtengan mayor competitividad en el mercado, para que se posicionen, para que se visibilice, y esa es nuestra función y el trabajo que llevamos adelante. Bueno, el mes de Corrientes es un mes lleno de actividades en donde no es tan importante por ahí el número, ¿no? Porque uno se fija en la cantidad, sino más bien poner en foco en la calidad de la experiencia que vamos a darle al vecino y al turista, de tener todo un mes en donde pueda vivir de primera mano la esencia de su correntinidad. Keren, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias a vos. Mucho para hablar después también, ¿no? A mí me encanta, así que cuando quieras, seguimos. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte, comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación
Comunicación integral. Periodismo para vos. La energía está en todo, en lo que hacemos, en lo que dejamos encendido, en lo que usamos sin pensar. Cuidarla es ahorrar. Si usas lavarropas en frío y con ciclos cortos, enchufa el cargador solo cuando lo necesites. Poné el aire en 24 grados y plancha todo junto, no de a ratos. Pequeños cambios logran mucho. Sumate al ahorro de energía. Gobierno de Corrientes. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Eike es una invitación en lengua guaraní, una manera de decir entrá y sumate. Esta experiencia invita a asomarte a una casita que en cada ventana tiene un mundo de leyendas inspirado en la identidad correntina. La casita del Parque Mitre es una obra única y original, una casa diorama, es decir, una casa con pequeñas ventanitas a través de las cuales pueden observarse diferentes universos en miniatura. Los dioramas son maquetas que recrean escenas. En esta casa cada ventana representa una escena diferente de las leyendas de la región. En total son 10 ventanas, con sus respectivos dioramas. En cada diorama se utilizaron diversos materiales con el objetivo de crear una experiencia original y sorprendente para los pequeños visitantes que se asomen a las ventanas de la casita. La idea es asomarse, tomarse un tiempo para observar, dejarse maravillar con los detalles mientras niñas y niños descubren y aprenden sobre la cultura correntina. La experiencia se completa con un desafío previo. Un sorprendente laberinto que los visitantes deberán sortear para acceder a la casa diorama. Ese laberinto cuenta con un novedoso diseño, la huella del carpincho, y está integrado por estaciones con juegos que invitan a una pausa para jugar. Esta es una propuesta única en la ciudad de Corrientes, original y pensada especialmente para las infancias, con contenidos trabajados creativamente para invitar a niñas y niños a una experiencia diferente del recorrido libre, sin guías ni circuitos dirigidos, sino abierta y de libre acceso. Aquí son participantes activos y se los invita a jugar, sorprenderse y soñar, lejos de las pantallas y los consumos pasivos. Aquí podrán cambiar el ritmo del tiempo, desafiarse y abrirse a un mundo que tiene mucho para contar a grandes y chicos. La propuesta está pensada para ser utilizada tanto de día como de noche. Vení a conocer Eike, la casita diorama del Parque Mitre. Ahora vamos a compartir una entrevista que le hizo Jacinto al padre Mario Lescano de la parroquia Jesús Misericordioso en el marco de la Semana Santa que recordamos hace algunos días. La Iglesia en todo el mundo, hoy que se celebra la vigilia pascual, la organización sería que comienzan las misas cuando cae la noche, ¿sí? En la oscuridad. ¿Por qué? Porque hay un signo muy lindo que comienza la misa donde se enciende un cirio pascual, para aquellos que por ahí no conocen técnicamente. Es una vela grande que cuando entran en el templo lo ven gruesa, alta, y se enciende. Ese sería el signo de Jesús resucitado. Todo está en oscura, el templo, y comienza a entrar la luz. El mundo está en la oscuridad, que es el pecado. Jesús muere, vence al pecado, y ahora al resucitar comienza a llevar la luz en esos lugares de oscuridad. Entonces comienza casi cuando ya está cayendo la noche. Esa sería la primera parte. Después se pasa a la segunda parte, que tiene que ver con todas las lecturas, que son varias lecturas, 7 lecturas en total, donde va describiendo toda la historia de la salvación, desde la creación, después del pecado del hombre, y todo lo que va sucediendo también a lo largo de la historia de la salvación. Y finalmente desemboca en el Evangelio, que nos habla de la resurrección de Jesucristo.
¿sí? Todo eso es en la primera y la segunda parte. Luego de hacer la homilía, comienza otra parte que es donde nosotros renovamos nuestra profesión de fe como cristianos, ¿no? Todo lo que somos bautizados, renovamos esa profesión de fe. Y ahí continúa la misa normal, se podría decir. Esto que se celebra hoy es la victoria, para nosotros los cristianos, la victoria del bien sobre el mal, de la luz sobre la oscuridad, de la maldad que viene del maligno sobre el bien que viene de Dios. Eso es lo que nosotros hoy, esta noche, celebramos. Con mucha alegría, claro, ¿no? Porque a partir de ahora, a partir de aquel momento histórico, porque no es solamente un momento espiritual, sino histórico, sucedió un momento de la historia, eso, a partir de ese momento a nosotros, después de la muerte natural, nos permite poder ir al cielo a contemplar todo eso que Jesús nos vino a enseñar en los evangelios. No sé si me expliqué un poquito, Jacinto. Excelente, ¿Sí? excelente. ¿Cómo se dice? ¿Feliz Pascua o felices Pascuas? Para algunos dicen felices Pascua, ¿sí? Y la Pascua es una sola, que es la de Jesucristo, ¿sí? Pero una costumbre que tiene la gente lo dicen felices Pascua. Pero hay una Pascua, yo voy a vivir mi Pascua sola, en singular sería, ¿no? No en plural. Después vos vas a vivir tu Pascua, y Pascua, la palabra significa paso de esta vida a la vida eterna, ¿sí? A ir a la presencia de Dios para siempre. Ese sería el nombre de Pascua, pero es una sola, singular. Sí, sí. ¿Dónde está ubicada su parroquia, Padre Mario, Jesús Misericordioso? Sí, Jesús Misericordioso está en el barrio 17 de agosto, ¿sí? Sobre la calle Milán y Juan Domingo Perón, que también ya estamos muy cerquita para celebrar nuestra fiesta patronal. ¿Así cuándo? Ayer empezábamos la novena. Ajá. La única novena que empieza sin misa, porque ayer viernes no hubo misa en ningún lado, hubo una celebración, pero no la misa. Y finaliza el domingo que viene, el segundo domingo de Pascua, que el Papa Juan Pablo II lo instituye como el domingo de la misericordia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios muere y a partir de ese momento todos nuestros pecados son perdonados, ¿sí? Y la misericordia, justamente uno de los atributos más grandes que Dios tiene, es la misericordia. Y esa misericordia es la que nos regala a nosotros. Es un regalo, para hablar así, para que la gente entienda, ¿no? Yo me mando una macana y yo tengo que pagar con esa macana que me mandé. Bueno, tengo un Dios que es bueno, un Padre que es bueno, que no me hace pagar a mí esa deuda, sino que manda a su Hijo para que su Hijo pague por mí. Por ejemplo, yo voy a un restaurante y ya no tengo más para pagar, solamente me alcanza para la comida. Pero viene un Jacinto ahí solidario y le dice al mozo, no se haga problema, que el Padre Mario coma también el postre. Y vos me pagás el postre. Ese es un regalo que recibo de vos o lo rechazo, ¿sí? Y yo voy a recibir. Claro. Muchas gracias. ¿Cuándo es la celebración entonces de Jesús Misericordioso? Jesús Misericordioso el domingo, segundo domingo de Pascua, que es primero es el primer domingo de Pascua y el domingo que viene es el segundo domingo. Sí. Padre Mario, muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo. Le agradezco muchísimo que se haya acercado a los estudios de LT7 y un gran abrazo cristiano. Y felices Pascua, Jacinto, y para toda la comunidad que están escuchando. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. La energía está en todo, en lo que hacemos, en lo que dejamos encendido, en lo que usamos sin pensar. Cuidarla es ahorrar. Si usas lavarropas en frío y con ciclos cortos, enchufa el cargador solo cuando lo necesites. Poné el aire en 24 grados.
y plancha todo junto, no de a ratos. Pequeños cambios logran mucho. Sumate al ahorro de energía. Gobierno de Corrientes. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Eike es una invitación en lengua guaraní, una manera de decir entrá y sumate. Esta experiencia invita a asomarte a una casita que en cada ventana tiene un mundo de leyendas inspirado en la identidad correntina. La casita del Parque Mitre es una obra única y original, una casa diorama, es decir, una casa con pequeñas ventanitas a través de las cuales pueden observarse diferentes universos en miniatura. Los dioramas son maquetas que recrean escenas. En esta casa cada ventana representa una escena diferente de las leyendas de la región. En total son 10 ventanas, con sus respectivos dioramas. En cada diorama se utilizaron diversos materiales con el objetivo de crear una experiencia original y sorprendente para los pequeños visitantes que se asomen a las ventanas de la casita. La idea es asomarse, tomarse un tiempo para observar, dejarse maravillar con los detalles mientras niñas y niños descubren y aprenden sobre la cultura correntina. La experiencia se completa con un desafío previo. Un sorprendente laberinto que los visitantes deberán sortear para acceder a la casa diorama. Ese laberinto cuenta con un novedoso diseño, la huella del carpincho, y está integrado por estaciones con juegos que invitan a una pausa para jugar. Esta es una propuesta única en la ciudad de Corrientes, original y pensada especialmente para las infancias, con contenidos trabajados creativamente para invitar a niñas y niños a una experiencia diferente del recorrido libre, sin guías ni circuitos dirigidos, sino abierta y de libre acceso. Aquí son participantes activos y se los invita a jugar, sorprenderse y soñar, lejos de las pantallas y los consumos pasivos. Aquí podrán cambiar el ritmo del tiempo, desafiarse y abrirse a un mundo que tiene mucho para contar a grandes y chicos. La propuesta está pensada para ser utilizada tanto de día como de noche. Vení a conocer Eike, la casita diorama del Parque Mitre. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Un placer, verdaderamente. Soy Rubén Duarte, el entrevistador.